Por una noche de amor, capítulo 4. Julián se movía en una pesadilla. Cuando reconoció a Colombel atravesado en la cama, no se sorprendió. Lo encontró natural y sencillo. Sí, solo Colombel podía estar en el fondo de aquella alcoba, con la sien deshecha y los brazos abiertos, en una posición de lujuria espantosa. Entretanto, Teresa le hablaba largamente. Él no entendía nada al principio, las palabras resbalaban sobre su estupor con un ruido confuso. Luego comprendió que ella le estaba dando órdenes y escuchó. Ahora era preciso que él no saliese ya de su habitación. Debía permanecer allí hasta medianoche y esperar a que la casa estuviese a oscuras y vacía. Aquella velada que daba el marqués les impediría obrar antes, pero en suma ofrecía circunstancias favorables. Ocupaba demasiado a todos para que nadie pensase en subir a la habitación de la joven. Llegado el momento, Julián se echaría el cadáver a las espaldas, bajaría con él e iría a echarlo al Chantecler, al final de la calle del Buen Sol. Nada parecía más fácil, a juzgar por la tranquilidad con que Teresa explicaba su plan. Por fin paró de hablar y poniendo sus manos sobre los hombros de Julián le preguntó: ¿Has comprendido? ¿Estamos de acuerdo? Él tuvo un estremecimiento. Sí, todo lo que usted quiera. Estoy a sus órdenes. Entonces, muy seria ella, se inclinó y como él no comprendiese lo que quería, le dijo: Bésame. Él depositó tembloroso un beso sobre su frente helada y ambos guardaron silencio. Teresa había corrido otra vez las cortinas del lecho y se dejó caer en un sillón, donde descansó al fin abismada en la sombra. Julián, después de haber estado un instante de pie, se sentó igualmente en una silla. Francisca no estaba ya en la habitación contigua. La casa no enviaba sino que ruidos sordos. La habitación parecía dormir repleta poco a poco de tinieblas. Durante más de una hora nadie se movió. Julián escuchaba en su cerebro grandes golpes que le impedían seguir un razonamiento. Estaba junto a Teresa y esto le embriagaba de felicidad. Luego, de repente, cuando pensaba que tenía a su lado el cadáver de un hombre, se sentía desfallecer. Ella había llegado a amar aquel aborto. ¡Santo Dios! ¿Era posible? La perdonaba por haberle matado. Pero lo que le encendía la sangre eran los pies descalzos de Colombel, los pies descalzos de aquel hombre en medio de los encajes de la cama. Con qué alegría lo arrojaría al Chantecler al extremo del puente en un sitio profundo y negro que él conocía muy bien. Así se verían libres de él ambos y podrían amarse después. Entonces, al pensamiento de aquella dicha que no se hubiera atrevido a pensar por la mañana de aquel mismo día, él se veía en la cama en lugar de aquel cadáver y el sitio estaba frío y le daba una repugnancia horrible. Recostada en el sillón, Teresa permanecía inmóvil. Bajo la claridad vaga de la ventana, él veía simplemente la mancha alta de su moño. Ella estaba con el rostro entre las manos sin que fuera posible conocer el sentimiento que la aniquilaba así. ¿Era un simple decaimiento físico después de la horrible crisis que acababa de atravesar? ¿Era un remordimiento comprimido, un dolor por aquel amante dormido para siempre? ¿Se ocupaba acaso tranquilamente de madurar su plan de salvación? ¿O bien ocultaba los estragos del miedo sobre su cara anegada en la sombra? Nadie podía adivinarlo. El reloj sonó en medio del gran silencio. Entonces Teresa se levantó lentamente, encendió las velas de su tocador y apareció con su hermosa serenidad de costumbre reposada y fuerte. Parecía haber olvidado el cuerpo panza arriba que había detrás de las cortinas de seda rosa, e iba y venía con el paso tranquilo de una persona que se ocupa en la intimidad cerrada de su habitación. Luego, cuando se estaba soltando los cabellos, dijo sin moverse siquiera: Voy a vestirme para esta fiesta. Si alguien viniera, te esconderías detrás de la cama, ¿verdad? Él continuaba sentado mirándola. Ella le trataba ya como a un amante, como si la complicidad sangrienta que se establecía entre ellos los hubiese habituado el uno al otro en una larga amistad. Con los brazos en alto, se estuvo peinando. La miraba siempre con un temblor de deseo
al verle desnuda la espalda, moviendo perezosamente en el aire sus codos delicados y sus manos afiladas que enrollaban los bucles. ¿Quería ella ahora seducirle, mostrarle el amante que él iba a ganar para darle valor? Teresa acababa de calzarse cuando se dejó oír un ruido de pasos. «Ocúltate detrás de la cama», dijo ella en voz baja, y con un movimiento rápido echó sobre el cadáver rígido de Colombel toda la ropa que se había quitado, una ropa tibia todavía, perfumada con su perfume. Era Francisca, que entró diciendo: «La esperan a usted, señorita». «Ahora voy», replicó tranquilamente Teresa. «Mira, vas a ayudarme a ponerme el vestido». Julián, por una rendija de las cortinas, las veía ambas y se sobrecogía por la audacia de la muchacha. Sus dientes castañaban tan fuerte que se cogió la mandíbula con la mano para que no lo oyesen. A su lado, bajo la camisa de mujer, veía colgar uno de los pies helados de Colombel. Si Francisca, si la madre corriera la cortina y tropezara con el pie de su hijo, aquel pie descalzo que sobresalía. «Ten cuidado», repetía Teresa, «vete despacio, me arrancas las flores». Su voz no tenía la menor emoción. Sonreía ahora como una muchacha contenta por ir al baile. El vestido era un vestido de seda blanca, adornado con zarzas rosas, flores blancas con su centro teñido por un puntito encarnado. Y cuando se puso de pie en medio de la habitación, era como un gran ramo de una blancura virginal. Sus brazos desnudos, su cuello desnudo continuaban la blancura de la seda. «Qué bella es usted, qué bella es usted», repetía complaciente la vieja Francisca. «Falta la diadema, espere usted». Y empezó a buscarla llevando la mano a las cortinas como para mirar encima de la cama. A Julián le faltó muy poco para dejar escapar un grito de angustia, pero Teresa, sin apurarse, sonriendo delante del espejo, dijo: «Está ahí, encima de la cómoda, démela». «Oh, no toque la cama, he puesto algunas cosas encima y no quiero que se revuelvan». Francisca la ayudó a ponerse la larga rama de zarzarrosas que la coronaba y cuyo extremo más flexible le caía sobre la nuca. Luego la joven se quedó allí todavía un instante como recreándose. Ya estaba lista y se ponía los guantes. «Vamos, bajemos. Puedes apagar las velas». En la oscuridad brusca que reinó, Julián oyó cerrarse la puerta y el vestido de Teresa se alejó con su roce de seda a lo largo del pasillo. Se sentó en el suelo entre la cama y la pared, sin atreverse aún a salir de allí. La noche profunda le ponía un velo ante los ojos, pero guardaba la sensación de aquel pie descalzo cerca de él. Estaba allí desde un lapso de tiempo que no podía calcular, en un tumulto de pensamientos, pesado como una somnolencia, cuando la puerta volvió a abrirse. En el ligero roce de la seda reconoció a Teresa. Ella no entró, dejó solamente algo sobre la cómoda murmurando: «Toma, debes tener hambre, es necesario que comas, ¿me oyes?». Volvió a oírse el ligero ruido. El vestido de seda se alejó por segunda vez a lo largo del pasillo. Julián, sacudido, se levantó. Se ahogaba en la alcoba, no podía permanecer junto a la cama al lado de Colombel. El reloj dio las 8, tenía aún que esperar 4 horas. Entonces se puso a andar ahogando el ruido de sus pasos. Una débil claridad, la claridad de la noche estrellada, le permitía distinguir manchas sombrías de los muebles. Algunos rincones se sumergían, solo el espejo conservaba un reflejo apagado de plata vieja. Él no acostumbraba a ser miedoso, pero en aquella habitación, por momentos, se le inundaba la cara de sudor. En torno suyo las masas negras de los muebles se agitaban, tomando formas amenazadoras. Por 3 veces creyó oír salir unos suspiros de la cama y se detenía aterrorizado. Luego, cuando ponía más atención, eran los ruidos de la fiesta que subían, una música de baile, el murmullo alegre de la gente. Entonces cerraba los ojos y de pronto, en lugar de la oscuridad de la habitación, se le aparecía un salón iluminado donde veía a Teresa con su vestido puro pasar con un ritmo amoroso entre los brazos de un bailarín. Toda la casa vibraba de una melodía feliz. Solo él estaba temblando de espanto
en aquel rincón abominable. Un momento retrocedió con los cabellos erizados. Le pareció ver un resplandor encenderse sobre un asiento. Cuando se atrevió a acercarse y tocar, reconoció un corsé de raso blanco. Lo cogió, hundió su rostro en la tela suavizada por el pecho de amazona de la joven, respiró profundamente su olor para aturdirse. ¡Qué delicia! Quería olvidarlo todo. No, aquello no era una velada de muerto, era una velada de amor. Vino a apoyar su frente en los cristales, guardando en sus labios el corsé, y volvió a revivir la historia de su corazón. Enfrente, al otro lado de la calle, veía su habitación, cuyas ventanas habían quedado abiertas. Allí había seducido a Teresa en sus largas sesiones de música devota. Su flauta cantaba su ternura, decía sus confesiones, con un temblor de voz tan dulce de amante tímido que la joven vencida había terminado por sonreír. Aquel raso que estaba besando era algo de ella. Sonaron las 10. Escuchó. Le parecía estar allí desde hacía años. Entonces esperó como idiotizado. Encontró bajo su mano pan y fruta. Comió de pie, ávidamente, con un dolor de estómago que no podía apaciguar. Aquello le daría fuerzas quizás. Luego, cuando terminó de comer, se sintió invadido de una flojera inmensa. Le parecía que la noche duraría ya siempre. En el palacete, la música lejana se hacía más clara. El movimiento de una danza sacudía por momentos el suelo. Los coches comenzaban a rodar, y él miraba fijamente a la puerta, cuando de pronto distinguió en ella como una estrella en el agujero de la cerradura. Ni siquiera se ocultó. Tanto peor si entraba alguien. No, gracias, Francisca, dijo Teresa apareciendo con una vela. Me desnudaré yo sola. Acuéstate, debes estar cansada. Volvió a cerrar la puerta y echó el cerrojo. Luego permaneció un instante inmóvil, con un dedo en los labios, conservando en la mano la palmatoria. El baile no había hecho subir el color a sus mejillas. No habló, dejó la palmatoria. Se sentó junto a Julián. Durante media hora todavía esperaron, mirándose. Las puertas se habían cerrado, el caserón dormía, pero lo que inquietaba a Teresa era sobre todo la vecindad de Francisca, de aquella habitación que ocupaba la vieja. Francisca anduvo algunos minutos, luego su cama crujió, acababa de acostarse. Durante mucho tiempo dio vueltas entre las sábanas como desvelada. Al fin, a través de la pared, se percibió una respiración fuerte y regular. Teresa continuaba mirando a Julián. Solo pronunció una palabra. Vamos. Corrieron las cortinas, se pusieron a vestir el cadáver del pequeño Colombel, que tenía ya una rigidez de muñeco lúgubre. Cuando acabaron aquella tarea, los dos tenían mojadas las sienes de sudor. Vamos, dijo ella por segunda vez. Julián, sin el menor titubeo, con un solo esfuerzo, cogió al pequeño Colombel y se lo cargó sobre los hombros. Encorvó su gran corpachón. Los pies del cadáver quedaban a 1 metro del suelo. Voy delante, murmuró rápidamente Teresa. Te llevo por la chaqueta, no tienes más que dejarte guiar. Avanza despacio. Había que pasar primero por la habitación de Francisca. Este era el sitio terrible. Habían atravesado la pieza cuando una de las piernas del cadáver fue a chocar con una silla. Al ruido, Francisca se despertó. Ellos la oyeron levantar la cabeza rumiando unas palabras sordas, y permanecieron inmóviles. Ella pegada a la puerta, él aplastado bajo el peso del cuerpo, con el miedo de que la madre lo sorprendiese con su hijo destinado al fondo del río. Fue un minuto de angustia atroz. Luego Francisca pareció volverse a dormir y continuaron avanzando prudentemente por el pasillo. Pero allí les esperaba otro espanto. La marquesa no estaba acostada. Una faja de luz pasaba por la puerta entreabierta. Entonces no se atrevieron ya a avanzar ni a retroceder. Julián sentía que el pequeño Colombel se le escaparía de los hombros si se veía obligado a atravesar otra vez la habitación de Francisca. Durante cerca de 1/4 de hora estuvieron sin moverse, y Teresa tenía el espantoso valor de sostener el cadáver para que Julián no se fatigara. Por fin la faja de luz se desvaneció. Ellos pudieron bajar a la planta baja. Estaban salvados.
Fue Teresa quien entreabrió de nuevo la antigua puerta cochera condenada. Y cuando Julián se encontró en medio de la plaza de las 4 mujeres con su fardo, la vio de pie, en lo alto de la escalinata, con los brazos desnudos, toda blancura en su vestido de baile. Ella le esperaba.